Muy buenas tardes. Esta es la primera transmisión de un e-live en e-ictiología. Vamos a ver si alguna persona se va conectando. Si no, de cualquier forma, el video va a quedar grabado aquí en el sitio de e-ictiología. Es la primera transmisión, entonces, pues, evidentemente voy a requerir de su apoyo para que todo aquello que pueda mejorar mejore de alguna manera, ¿sí? El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la ictiología como tal, cuáles son sus ramas, con qué se relaciona, con qué ciencia se relaciona, cuáles son los objetivos de ictiología como tal, ¿sí? Y bueno, lo que vamos también a observar es cuáles son las ideas, los objetivos que persigue este sitio de Facebook de ictiología. Aunque, bueno, evidentemente están marcados en la descripción del grupo como tal, pues sí es como que importante platicarlo, ¿sí? Cuáles son los objetivos que se están persiguiendo y cuáles son los objetivos también que se persiguen con esta serie de transmisiones. Aquí vamos a aclarar qué es la dinámica. Va a haber principalmente dos tipos de videos. Unos, como en este caso, que son videos en vivo, donde vamos a tener una interacción constante, ustedes y yo, de acuerdo al número de personas que se vayan añadiendo, que ahorita, aunque pueden tener ustedes un cierto retraso en la señal, un delay, ahorita van 3 personas unidas en este video. Entonces, uno va a ser esta manera, ¿no? El modelo en vivo, vamos a tener que improvisar algunas cosas, y los otros van a ser videos elaborados. He estado buscando algún editor de video para poder hacerlo yo, pero muchos de los editores de video evidentemente son de paga, ¿no? Y al ser de paga, pues no se puede acceder a todas las herramientas siendo editores de video gratuitos. Ahí es donde vamos a acudir a la gente de Linux, que siempre tiene cosas maravillosas y no hay que estar pagando, ¿no? Las entrevistas generalmente van a ser en vivo. ¿Por qué? Porque va a ser importante que, bueno, aunque yo haya planificado la entrevista y tenga un cierto stock de preguntas para el entrevistado que nos acompañe en algún momento, también va a ser importante que ustedes puedan interactuar con el entrevistado, ¿sí? Solamente cuando a él se le complique venir aquí al laboratorio en donde estamos haciendo este proyecto, es el laboratorio de cómputo del posgrado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces se hará un video. Esto evidentemente pues le va a restar un poquito de este dinamismo que yo quisiera tener en las entrevistas. Los videos que se van a realizar, que ya van a estar grabados y se van a subir y no va a haber esta interacción, ahí pues vamos a hablar de algunos temas, vamos a platicar de temas que necesariamente requieran de imágenes para que a ustedes les quede más claro de lo que estamos hablando. Sí, entonces básicamente esa va a ser la dinámica. Ahorita estoy todavía ajustando si estos videos van a ser de forma semanal o de forma quincenal, porque también, bueno, creo que la hora que elegí, bueno, es la hora de la comida de muchos. Yo me la estoy brincando, no importa. Digo, cuando algo te apasiona, muchas veces no te importa dejar de comer. O postergar la hora de la comida, ¿sí? Entonces, pues yo entiendo que tal vez la hora no sea la idónea, pero también una transmisión con una red de tan alta velocidad y tan excelente como la que tenemos aquí en la universidad, difícilmente la vamos a tener en casa, ¿no? Sigo yo algunas personas que hacen
de estas transmisiones en vivo, y siempre es el pan nuestro de cada día que de repente pum, se corta la transmisión y hay que hacer una segunda retransmisión. Entonces ya, de hecho ya incluso hasta sirve de cotorreo, ¿no? Para estarle tirando a la gente de Prodigy o de Easy o los prestadores de servicio de red. Entonces, por eso se eligió esta hora. Bien, pues vamos a ir entrando en materia. Vamos a ir platicando acerca de lo que es la historia de la ictiología. La ictiología es una rama de la biología, es una rama de la zoología, y de lo que se trata es de estudiar la biología de los peces. Esto es como que una idea demasiado ambigua, ¿no? Porque la biología de los peces va a implicar muchísimas cosas que vamos a platicar brevemente en este espacio. No, tampoco va a ser un video largo ni una transmisión larga, ¿no? También para que se mantenga la atención y no entrar en datos así de, ya está hablando de esto que es, ya me lo sé, o es bastante aburrido, o no me interesa, ¿no? En otros temas, pues sí, vamos a extender la transmisión, aunque siempre va a estar dentro del límite de lo permisible y de lo permisible tanto en Facebook como lo permisible para que uno no se aburra de ciertas cosas. Bien, las primeras, ya hablando de esto, las primeras descripciones de peces fueron hechas por Aristóteles, que menciona varios. Lo increíble del asunto es que Aristóteles no tenía un equipo de buceo como lo tenemos ahora, y sin embargo tenía algo que creo que se busca en cualquier científico que se dedique a la ictiología, que es una capacidad de observación extraordinaria. Esta capacidad de observación a mí me ha tocado ser testigo en personas que incluso no tienen los estudios de ictiología como tal, o sin embargo son personas que el mundo de los peces de alguna manera les ha atraído y tienen una capacidad de observación extraordinaria. Esta capacidad de observación la tenía Aristóteles, tan es así que curiosamente él fue capaz de separar de manera bastante acertada a los cetáceos, a los mamíferos marinos de los peces, con todo el que vivían en el agua, ¿sí? Curiosamente, el título de padre de la ictiología no se le atribuye a Aristóteles, es el padre de la zoología. Y la ictiología, recordemos que es una rama de la zoología, pero el título de padre de la ictiología se le va a atribuir a Peter Artedi. Él era un estudiante de Linneo. Linneo, recordemos que fue quien dio las bases para la clasificación científica de los peces. O sea, nosotros a un pez podemos ponerle su nombre común. El problema de los nombres comunes es que muchas veces no van a ser nombres informativos, o tal vez son informativos en la región donde se le atribuyó ese nombre común. Muchas veces no. Vamos a ver que hay ejemplos, sobre todo aquí en México, que son verdaderamente aberrantes. Pero entonces Linneo es quien establece el sistema binomial para darle un nombre científico a los peces. Es mucho más preciso, porque vamos a poner un ejemplo antes de seguir hablando del padre de la ictiología. Hay ciertos tiburones que reciben un nombre según la zona. Hablemos del tiburón azul. En México le conocemos como tiburón azul. En Estados Unidos lo conocen como blue shark. Creo que el nombre es bastante equivalente. Pero, por ejemplo, en España, al tiburón azul muchas veces se le conoce como tintorera, que en México la tintorera es otra especie de tiburón. Entonces, si a un español tú le dices, vi una tintorera, él va a pensar en un tiburón azul, no en un tiburón tigre. En cambio, si a un español, y sobre todo si es un científico, tú le dices, vi un Prionace glauca, él va a pensar inmediatamente en el blue shark, en el tiburón azul o en la tintorera de los españoles. Entonces, esta es la acción tan enorme que hizo Linneo a la sistemática
a la sistemática, que es la ciencia que se dedica a estudiar a los peces. Entonces volvemos con Peter Artedi. Él es un estudiante de Linneo, bueno, aprendió esta sistemática de Linneo, este sistema binomial, e identifica 5 órdenes de peces, pero aquí viene el primer absurdo. Digo, no estamos exentos, somos humanos y somos susceptibles de cometer un error. Él incluye aquí a los cetáceos, que los cetáceos pues, son mamíferos. Curiosamente Aristóteles sí los separó bien, en cambio él incluye aquí a los cetáceos y bueno, los divide en géneros. Ahora, la historia así casi medio trágica de Artedi es que se ahoga accidentalmente en un canal en Ámsterdam y Linneo es el que publica sus manuscritos de forma póstuma, ¿sí? Entonces, Linneo publica sus manuscritos de forma póstuma y hasta ahí se queda esta idea. Posteriormente fueron surgiendo una serie de científicos, de zoólogos, especialistas. Bueno, en ese tiempo no se conocía, hasta el siglo XIX, no se conocía la palabra o el término para la persona que se dedica a estudiar la vida como biólogo. Se le conocía como naturalista o filósofo, ¿sí? De hecho, Isaac Newton, que era un científico, era físico, podríamos llamarle físico, pero en realidad era un filósofo natural. Charles Darwin era un filósofo natural, un naturalista. Entonces, surgen una serie de naturalistas que ya no voy a mencionar esto no es una clase de historia, es una clase es más o menos ubicar a la ictiología como tal, hablar del que consideran su fundador, y posteriormente vamos a platicar de ellos ya de acuerdo a los temas que se vayan planteando, ¿no? Bien, entonces les digo, eran naturalistas que se van dedicando, hacen una magnífica descripción de la fauna íctica de los distintos países, y ahí también tenemos errores, y de esos errores, curiosamente, esto da material para la ciencia de la ictiología. Ahorita vamos a abundar un poquito en torno a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, Ernest Haeckel, que era un naturalista también, todavía no se consideraba el término de biólogo, este término se acuña mucho más tarde. Ernest Haeckel empieza a estudiar peces, entre ellos peces de agua dulce, una familia, la conocida familia cíclide, que de manera personal para mí es apasionante por la gran diversidad y la gran cantidad de nichos ecológicos que explotan. Pero a Haeckel estudió perfectamente los cíclidos africanos, los cíclidos, los pocos cíclidos asiáticos que hay. Y en cuanto a los cíclidos americanos, se le ocurre la pifia, el error de decir, esos todos que pertenezcan al género Cyclasoma. Eso, pues, así como que, bueno, pues, es como cuando ordenamos la ropa, ¿no? ¿Esto dónde lo guardo? Pues lo acomodo ahí amontonado. Y no es el caso. Entonces, ahorita, sin embargo, esto nos dio material para ahorita estar trabajando cosas bien interesantes en sistemática y taxonomía. Voy a explicar un poquito la diferencia, un poquito más adelante. La sistemática y taxonomía de los cíclidos, sobre todo de los cíclidos americanos. ¿Por qué? Porque no todos son ciclasoma. Y parte de lo extraordinariamente interesante que resulta esto es precisamente que tú te aprendes un nombre científico, mucha gente le gusta esto, yo soy uno de ellos, te aprendes un nombre científico y posteriormente, sobre todo en cíclidos americanos, al rato cambió. Y entonces te metes a estudiar por qué demonios cambió, ¿no? Y dices, caray, o sea, tienen razón. Incluso ahí tengo un par de historias, pero esas las voy a dejar para la sesión que vayamos a tener cerca del 14 de febrero, porque el amor tiene que ver con esto. Hasta la ictiología tiene que ver en el amor. Vamos a ver más adelante estos detalles que son bastante simpáticos, ¿sí? Entonces, les digo, este error de Haeckel ahorita nos está permitiendo hacer estudios interesantísimos en torno a los cíclidos,
para poder clasificarlos adecuadamente. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, ¿de qué rama se compone la ictiología? La ictiología es una rama de la zoología, una rama de la biología, y bueno, a su vez la ictiología tiene ciertas ramas sumamente interesantes, ciertas especializaciones sumamente interesantes. Ya hablé ahorita de una sistemática taxonomía. Muchas personas manejan el término taxonomía y desconocen ampliamente el término sistemática. Ambos se refieren a la clasificación de los peces, a la clasificación de los organismos, no solo de los peces. En el caso de nosotros, bueno, hablemos únicamente de peces, va a ser la clasificación de los peces. El detalle interesante aquí es que la sistemática es la clasificación como tal y la taxonomía es el juego de reglas para poder hacer sistemática. Entonces, aunque mucha gente lo utiliza de manera similar a uno u otro término, de hecho muchas veces desconocen el término sistemática y utilizan el término, vamos a hablar de taxonomía de peces. Son las reglas, la taxonomía son las reglas que deben imperar para esto, pero en sí la ciencia que se dedica a clasificar es la sistemática. Esta rama de la ictiología es muy interesante y es sumamente prolífica porque cada año, y de hecho los que son seguidores del sitio de ictiología lo podrán constatar, de repente yo subo, cuando me encuentro artículos por ahí o en otros sitios de Facebook que tienen cuestiones de ictiología, me encuentro artículos de que ya encontraron una nueva especie. Esto nos da como resultado que más o menos al año se describen entre 200 y 300 nuevas especies de peces. Entonces, esto es una cantidad extraordinaria. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces sucede lo que ocurrió con Haeckel, ¿no? De que decimos, pues esta especie de pez es tal. En cuanto empezamos a ahondar en ciertos estudios, sobre todo ahorita lo que está tan en boga, que son los estudios moleculares, sorpresa, encontramos que lo que habíamos considerado una sola especie de pez, en realidad son dos o más, ¿no? Entonces ahí es donde viene el descubrimiento de nuevas especies de peces. Muchos de los artículos que les reposteo en el Facebook de ictiología tienen que ver con esto, ¿no? Que se hace ya el análisis de marcadores moleculares, se utiliza ADN, sobre todo utilizan mucho el ADN mitocondrial, ¿sí? Y ahí en algunas ocasiones, no es muy común, se utiliza el ADN nuclear. ¿Por qué no se utiliza tanto el ADN nuclear? Porque tiene mutaciones y en cambio el ADN mitocondrial casi no tiene mutaciones. Además, las mitocondrias son de herencia materna. Hay una razón más para el 10 de mayo, en el caso de México, decirle a nuestra mamá, muchas gracias por mis mitocondrias, ¿no? Y eso lo pueden decir casi todos los grupos de vertebrados. Debe haber sus notables excepciones que no se hereden las mitocondrias vía materna. Pero el punto importante de las mitocondrias es precisamente ese, que su material genético varía muy poco y esto nos permite ubicar perfectamente a las especies. En el caso de otras especies que sí no se conocían y apenas se acaban de descubrir, es un caso muy chistoso donde las cuestiones políticas tienen que ver. Hubo una temporada hace algunos años donde se hizo un gran descubrimiento de muchas especies de peces y si les digo el país donde se realizaron estos descubrimientos y estudiaron un poco de historia, van a decir, es cierto, ¿no? Vietnam. Vietnam era un lugar que pues lo conocemos en las películas de los gringos, ¿no? Donde, malvados vietnamitas les ganaron a los gringos. Pero la realidad es que este problema que surgió hace ya tantos años, alejó de manera muy tajante a todos los investigadores de esa zona. Ahorita que ya se ha tranquilizado toda esta situación de esa guerra tan terrible para los norteamericanos, ¿no? Y también para el pueblo vietnamita,
ya han ido investigadores allá y lo increíble es que no solo peces, o sea, algo tan grande como un antílope se acaba de descubrir hace unos 5 años allá en Vietnam. O sea, un antílope y apenas se va encontrando esta especie. Entonces, muchas veces son países que tienen alguna condición social conflictiva, lo cual aleja a los investigadores y de repente llegan y, sorpresa, aquí tenemos nuevas especies. Entonces, esa rama de la ictiología es interesante y es sumamente prolífica. Otra de las ramas que también, de hecho, hay algunas personas aquí que he invitado a que sigan este sitio de ictiología, es el de la conservación. Esta rama pudiéramos llamarlo rama de la ictiología, bueno, es un punto de interacción de la ictiología con, por ejemplo, la ecología. Y aquí es donde se viene mucho lo que es la biología pesquera y la acuacultura. Todo esto tiene que ver con la conservación. Tenemos que conservar ciertos ambientes porque muchas especies de peces son importantes y necesarias para determinadas funciones. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, algunas especies de peces comen larvas de mosquito y de esa manera impiden que, por ejemplo, proliferen enfermedades como Zika, chikungunya y otro paludismo, gracias a que el mosquito es el vector de estas enfermedades. Entonces, esto sirve para proteger muchas veces a las especies. Lo malo es que también ha causado muchas veces introducciones de especies que no son nativas de un lugar a otros lugares. Vamos a poner un ejemplo. Los guppies, pues sí, Pecilia reticulata, estos peces de acuario tan conocidos y famosos. Actualmente los tenemos casi en todo el continente americano. ¿Por qué? Porque dijeron, es que comen larvas de mosquito, padrísimo. Los introducimos en las zonas donde hay mosquitos que pueden transmitir la fiebre amarilla, el paludismo, etcétera, etcétera. Sí, estás introduciendo una especie que no es del lugar. Entonces, ni va a tener depredadores, va a traer enfermedades nuevas que no tienen los peces de la zona donde los introdujiste y además muchas veces el carácter es muy fuerte. Ahorita en México es ampliamente conocido el tema de 2 especies, lo que es el Plecostomus, el pez que limpia las peceras, que se ha liberado a lo largo y ancho de todo el país, y ya donde se echan las redes se saca Plecostomus, se ha adaptado, se ha reproducido, y sorpresa, aquí no tiene depredadores naturales. Entonces también la conservación va en ese sentido, impedir esta introducción de especies. Y la otra, que es el pez león, Pterois volitans, básicamente esa especie, que es una especie propia de la gran barrera de coral australiana, y ahora la tenemos distribuida en lo que es el Caribe, parte del Golfo de México y toda esta zona. El problema es que no tiene depredadores naturales tampoco y es una especie ampliamente depredadora. Incluso actualmente hay programas que buscan erradicar este animal capturándolo, ¿no? Bien, entonces esa es otra rama, la de las pesquerías y la conservación. Más adelante, en alguna otra sesión de live, platicaremos acerca de las pesquerías y cuál es la situación que están viviendo actualmente. Dentro de la acuacultura, vamos a tener lo que es la acuariofilia y la producción de especies comerciales. Las especies comerciales son las que sirven para consumo humano. La acuariofilia pues ha tenido un arraigo enorme, ¿no? Y de hecho solita la acuariofilia como tal se va a merecer un video porque si habláramos ahorita de acuariofilia nos llevamos pero muchísimo tiempo para todo esto. Sí, también otra de las ramas de la ictiología serían la fisiología y la bioquímica. Hay que conocer la fisiología y bioquímica de algunas especies. También muy cercano al 14 de febrero voy a hablar de un pez que utilizamos mucho para los regalos de 14 de febrero, que es el pez beta, y cuáles son sus adaptaciones fisiológicas. Otra rama de la ictiología, que de hecho es en la que yo me desenvuelvo principalmente, es la anatomía. Esto es la descripción anatómica y morfológica, que no es lo mismo, ya lo aclararemos
pertinentemente en su momento, sí, donde vamos a hablar donde vamos a ver qué estructuras tienen y cómo esas estructuras hacen funcionar al animal. Curiosamente, esta anatomía de los peces o esta anatomía de cualquier, no solo de los peces, sino de cualquier vertebrado, pero bueno, dado que esta es una página de peces, hablemos de peces, esta anatomía de los peces en relación con la ecología nos da una nueva rama que se ha estado desarrollando, que es sumamente interesante, que se llama la ecomorfología. Esta ecomorfología tiene que ver con que si un pez tiene los dientes de alguna forma que le permite comer algas, las algas si nosotros tenemos una roca cubierta de algas e impedimos que los peces coman ahí de alguna manera, aislamos esta roca, vamos a ver que crecen muchas especies de algas. Pero si dejamos que los peces coman, vamos a ver que existe una selección de las algas por parte de estos peces. Entonces, curiosamente, el pez está modelando su entorno y el entorno está modelando al pez. Ya hablaremos también en su momento de la anatomía, por ejemplo, la estructura de los dientes de los peces y cómo les ayudan. Esto también tiene que ver con otra rama interesante que ahí ya tiene relación con la física, que es la biomecánica, cómo funcionan estas cosas. ¿Sí? Curiosamente, todos los artículos de biomecánica que conozco no los puede escribir un biólogo únicamente. ¿Por qué? Porque sí hay demasiado especializadas y generalmente se alía uno a un físico o a un ingeniero, sobre todo a un ingeniero, que ellos tienden a aplicar un poco más las cuestiones físicas para hacer una excelente descripción biomecánica de alguna especie. ¿Sí? Y bueno, la evolución y la genética. Creo que todos conocemos y recordamos el trabajo tan importante de Charles Darwin y cómo descubrió la evolución y la adaptación de las especies con los pinzones, una serie de pajaritos. Bueno, esa evolución ocurrió en África, está ocurriendo en África, también ahí se están especializando los peces en cosas fabulosas. Y ahí vamos a por qué mi interés. La familia cíclide, los cíclidos, se han especializado en cosas tan extrañas como comer ojos. Hay una especie de pez que se dedica a comer los ojos de los demás, los cíclidos. ¿Sí? Entonces bueno, hago una breve pausa aquí. Saludos a Alejandro Piñeiro, que está en Texas, un excelente amigo y colega. También a Cristina La Manzana. Sí, un saludo, muchas gracias por conectarse. Sí, entonces, bueno, regresemos a la parte de evolución de peces. La parte de evolución de peces, les digo, es bien interesante. Resulta que en los 3 grandes lagos de África ya nos tocará, este tema también es enorme y para hablar sobre él necesitaríamos una o varias sesiones de live o de videos, porque no es un tema sencillo ni corto. Ahí se ha dado un proceso de especiación interesante. Les digo, hay cíclidos que comen ojos, hay otros que comen escamas. Y entonces ese proceso evolutivo que vimos en las Galápagos con Charles Darwin y que dio pie a su libro El origen de las especies, en África está ocurriendo. Y lo más padre de todo esto, y para que tengamos un cierto, empecemos a valorar, tenemos aquí una zona que se llama Cuatro Ciénegas, una zona fabulosa en Coahuila, donde ese proceso de especiación, es decir, de una especie que se transforma en 2 diferentes, está ocurriendo. Actualmente está ocurriendo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Ciertos gobiernos dispusieron del agua que se tiene en Cuatro Ciénegas para riego y para dar de beber a las reses. El problema es que este hábitat tan específico en medio del desierto está ya siendo amenazado por una actividad de los seres humanos. Es decir, muchas veces los seres humanos causamos las extinciones no de manera directa. No es que yo llegue y case al animal, como es el caso y ya lo veremos también en alguna otra charla,
en el caso de los caballitos de mar que sirven para la medicina tradicional china, ¿no? Que llegan y van sobre del animal, ¿no? Aquí les estamos quitando el recurso, y al estarles quitando el recurso donde vive en el agua, estamos provocando una extinción de estas, podemos llegar a provocar una extinción de estas especies. Entonces, este proceso tan interesante se está llevando a cabo apenas. Todavía, si hacemos un cruce entre las dos subespecies, que ya después aclararemos eso, de las dos subespecies o dos morfos, más bien ahí lo que manejamos son morfos, un morfo que come peces y un morfo que come moluscos. Si nosotros hacemos que se crucen esos dos morfos, nos da un tercer morfo que nace con adaptaciones anatómicas que le permiten explotar tanto moluscos como peces. Entonces quiere decir que la especie, y es viable, es decir, ese nuevo morfo que sale puede reproducirse, ¿sí? No es como el caso de la mula, que la mula es un animal, un híbrido entre caballo y burro, y es un animal estéril. No, este morfo se puede reproducir. ¿Esto qué nos está queriendo decir? ¿Cuál es la situación que nos está queriendo decir? Que esas especies todavía no están divididas. Todavía en la rama de ese árbol de la vida todavía no se dividen como dos especies diferentes. A ese proceso de especiación se le llama especiación simpátrida, cuando no hay una barrera entre ellas, pero la barrera es alimenticia, ¿sí? Esa es una especiación simpátrida. Es un término que utilizan los biólogos evolutivos. Entonces, pues básicamente estas son las ramas de la ictiología que hay como tal. Como ustedes se han dado cuenta ahorita en estos 30 minutos que llevamos de plática, esto nos llevó a una serie de temas sumamente interesantes que, bueno, no va a ser el objetivo tocarlos ahorita, ¿no? Sino que esto va a dar pie hacia tener a lo mejor va a dar pie a que tengamos alguna otra sección en el live o algún video para que yo les prepare imágenes como las que tengo acá atrás, ¿no? De peces, eso sí, narrado con mi melodiosa voz, para que ustedes puedan, se queden ciertas ideas mucho más claras. Si en Linux descubro algún editor muy bueno de video que me permita sobre todo subirlo a Facebook, porque encontré uno, pero el archivo resultante no puede subirse a Facebook. Entonces, si encuentro uno que me permita hacer una edición y que esto tenga mayor presentación que lo que estamos teniendo ahorita, pues bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la ictiología es un área de especialización de la biología muy rica, que permite tener una gran cantidad de ramas, de especializaciones, y cada una de ellas, incluso como cada una per se, nos dan material para temas sumamente interesantes. Tengo la fortuna de conocer personas que se han dedicado a alguna de estas ramas de manera muy exitosa, ¿no? Bueno, Clara Calatayud, por ahí, ella hace cuestiones de conservación en especies marinas. Cristina Ramírez tiene unos estudios extraordinarios de anatomía del sistema nervioso de lasmobranquios, bueno, de rayas sobre todo. Juan Jacobo Schmieder es un investigador del Colegio de la Frontera Sur, del campus Chetumal. Él en cuestiones de sistemática es extraordinario. El doctor Abraham Kovalkovsky, que es un tratado de anatomía con patas, y no solo de peces, sino de casi cualquier vertebrado. Gavino de la Rosa, que él se dedica a una familia de peces que en México tenemos olvidada
y que desgraciadamente se encuentra en peligro de extinción, que es la familia de los godeidos. Gavino a lo que se dedica principalmente es a los estudios de biología reproductiva de estas especies. Y aquí hay un dato interesante. Hay veces que somos un poco, le llamamos malinchistas, ¿no? Aunque el término a mí realmente no me gusta mucho. Muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de acuarismo, tenemos especies en acuario, especies sudamericanas, especies africanas, y las especies mexicanas las ignoramos. Curiosamente, esta familia de peces, que es bien importante, vamos a ver, en algún momento vamos a tener un segmento de estos dedicado exclusivamente a los godeidos. Vamos a ver de en dónde radica su importancia. Son adaptaciones fisiológicas, anatómicas interesantísimas, ¿no? Y que no existen en ningún otro lugar del mundo. Lo horrible del asunto, lo curioso del asunto es que quienes se dedican a tener criaderos y estos animales como mascotas no son mexicanos, son principalmente españoles, alemanes y norteamericanos. Como que a ellos les cayó perfectamente el 20 de, oye, esta especie, esta familia de peces hace cosas interesantísimas, ¿sí? O tiene adaptaciones interesantísimas, y son los que tienen colecciones vivas. Tengo por aquí un póster que ya en los comentarios de este video les voy a poner una serie de fotografías, ¿sí? Donde desgraciadamente estas especies, muchas de ellas están extintas en la naturaleza, afortunadamente no desaparecidas. ¿Por qué? Porque muchos de estos aficionados externos no son ictiólogos formalmente, pero son personas que llevan la afición del acuarismo a un grado extremo. Tienen estas especies conservadas en sus acuarios. Entonces ahí tenemos un stock genético de estas especies, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la ictiología es muy vasta. Querer o pretender hablar en un solo espacio como este de lo que es la ictiología, pues resulta insuficiente. Entonces, creo que y aquí ya para ir tomando ya el camino de despedirnos de esta conexión en vivo, es un poquito, este fue el objetivo del Facebook de ictiología. ¿Por qué un Facebook? ¿Por qué trabajar con Facebook y no hacer un sitio web? Curiosamente, en la actualidad, y gente que se dedica a negocios, me lo han comentado y es bien curioso, Facebook tiene un impacto mucho mayor y a nivel más grande que un sitio web. Un sitio web solo si haces una búsqueda. Facebook muchas veces tiene este impacto mucho mayor, que de repente te encuentras por ahí algo y, ay, mira, te llama la atención, te interesas, te metes y ya. En cambio, de la otra forma, hacer un sitio web con este tipo de videos, de charlas, de información que es muy rica y que hay muchos sitios, de hecho, estaríamos dependiendo únicamente de la gente que haga la búsqueda específica de eso. En cambio, Facebook tiene la facilidad de que podemos llegar a un público mucho más amplio. Ese fue uno de los objetivos que me planteé yo a la hora de crear este sitio que se llama Ictiología, porque, bueno, está el email, entonces pues también es una cuestión electrónica, ¿sí? Entonces esto fue uno de los objetivos que se tuvieron para formar este Facebook, subir cosas interesantes, a veces alguno que otro chiste, digo, tampoco vamos a hacer, la ciencia no tiene que ser entretenida, no tan solemne que se vuelva aburrida, ¿sí? Entonces, pues básicamente esto fue con la idea con la que partimos de ictiología. Nombré administradores a algunas personas que aprecio y admiro muchísimo por sus trabajos en alguna de las áreas de especialización dentro de la ictiología.
¿sí? Y bueno, colaboran conmigo de alguna u otra manera. Y además está la plática, la típica plática de pasillo, que resulta sumamente enriquecedora muchas veces. Bien, amigos, pues hemos tenido un tiempo más o menos pertinente, hemos tocado muchos temas, pero creo que el objetivo principal de hablar en este primer video en vivo de qué es la ictiología, creo que se logró. Es el estudio de los peces, hablamos de las áreas de especialización y hablamos del gran campo que existe. Este gran campo existe no solo en la ictiología, sino en muchas otras ciencias, en la biología misma, ¿no? Pero dado que, bueno, el sitio es de ictiología y su servidor es ictiólogo y anatomista, pues vamos a seguir explotando todo esto, todas estas áreas de oportunidad. Vamos a platicar de cosas, de detalles. Yo le llamaría incluso la sección, y así aquí parodiando alguna película de Woody Allen, de todo lo que usted quiso saber acerca de los peces y jamás se atrevió a preguntar, ¿no? Que incluso por ahí hay memes en Facebook que me ha tocado ver alguno muy, muy chistoso que tiene que ver con una canción villancico que se canta en México en Navidad, que es mira cómo beben los peces en el río. Ya en algún momento nos tocará platicar acerca, porque puede ser la típica pregunta que haga un niño. Un niño no tiene miedo de preguntar, ¿no? Y puede ser la típica pregunta que haga un niño, y es muy lógica. ¿Un pez toma agua? Muchas veces dicen, ay, no, ¿cómo? La respuesta más absurda que se le puede dar a la curiosidad de un niño es, vete chamaco, vete por allá con tus preguntas. No, más bien es documentarse y empezar a ver. Eso es un poquito el objetivo de esto. Bien, ahora me gustaría ya para ir finalizando que me fueran indicando si el audio ahora estuvo bien, porque tuve en una ocasión, cuando presenté este proyecto de los videos en vivo o videos, tuve el problema de utilizar un micrófono conectado a la computadora y no funcionó adecuadamente, se veía extraordinariamente bajo. Entonces sí me gustaría que las 6 personas que están conectadas me digan si ahorita el audio funcionó bien, si tienen algún tema de interés y si tienen alguna preferencia si este tipo de charlas sean semanales o quincenales. ¿Sí? Ya por aquí mi buen amigo, un amigo desde la primaria, o sea, éramos muy pequeños, un extraordinario creador de peces beta, quien nos puede decir de la A a la Z en la crianza de peces beta, pues Víctor Alejandro Piñeiro, ¿sí? Por él conocí yo otra especie de peces, que yo conocía a los guppies, y de repente llego, betas, mira, qué interesante, ¿no? Y él los reproducía, cosa que es sumamente apasionante. Sí, entonces me gustaría que ustedes propusieran si esto puede ser semanal o puede ser quincenal, y bueno, ya aquí Alejandro ya me está diciendo, Víctor ya me está diciendo que el audio está perfecto, entonces qué bueno, lo dejaremos así, no improvisaremos más con micrófonos ni tonterías de este estilo, ¿no? Y bueno, pues espero sus comentarios, y si ya no hay comentarios, pues vamos a ir cerrando la sesión live de e-ictiología, y pues espero les haya parecido interesante y esto no corra potenciales seguidores de este Facebook. Y algunos, no sé si tengan alguna propuesta, o en la siguiente sesión empezaré hablando de algo que se me ocurra dentro de ese vasto campo que es la ictiología. Entonces, Leo, ya somos ahora 5 personas, ¿sí? Entonces parece que no hay ninguna. Bueno, pues no me queda más que agradecer la atención prestada a este video en vivo. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para llevarles cosas interesantes, no solo los artículos o cosas que posteo de algún otro Facebook de los que usualmente sigo, ¿sí? Sino que pues datos interesantes de lo que en varios años que llevo
dedicado a esta rama de la biología me han parecido interesantes. Bien, pues muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.